Buenos días, profesora Limbania. A mí me correspondió la antigua Grecia. Mi grupo está conformado por Oscar Rodríguez, Alan Ruiz y mi persona, Natalia Jiménez. Bueno, la antigua Grecia se refiere al periodo de la historia de Grecia que abarca desde la Edad Oscura, comenzando en el año 1200 a.C. y la invasión dórica, que es la sustitución de dialectos y tradiciones, hasta el año 146 a.C. y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corinto. Bueno, la historia de la antigua Grecia suele subdividirse en varios periodos según la alfarería y los sucesos políticos, sociales y culturales. Bueno, tenemos la Edad Oscura, que va desde el año 1200 hasta el año 1100 a.C., que transcurre desde el colapso del mundo micénico y la época arcaica. Este fue un episodio de decadencia y receso cultural griego. Está la época arcaica, que va desde el año 750 a.C. hasta el año 500 a.C. Este fue un periodo de la antigua Grecia en el que la salió de la época oscura, en la que se conformaron los rasgos de la civilización. Está el periodo clásico, que va desde el año 500 a.C. hasta el 323 a.C. El periodo clásico comprende desde la revuelta de Jonia y hasta el reinado de Alejandro Magno. El periodo helenístico, que va desde el 323 hasta el año 146 a.C. Esta etapa de la antigüedad va desde el siglo IV hasta el siglo I a.C. Esto fue una transición de decadencia de la Grecia clásica y el surgimiento del poderío romano. Tenemos también la Grecia romana. Este periodo va entre la conquista romana y el restablecimiento de la ciudad de Bizancio. Y por último, tenemos el periodo de la antigüedad tardía, que finaliza hasta inicios del siglo VI. Este periodo transcurre entre la Edad Antigua y la Edad Media. Bueno, aquí podemos ver el mapa de la antigua Grecia, su ubicación. Estos son unos de los monumentos más representativos de la antigua Grecia, que es por ejemplo, que es el Acrópolis de Atenas, el Partenón, el Erecteion, y por último el oráculo de Delfos. Estos son como los principales, por decirlo de alguna manera. Bueno, en cuanto a la economía de la antigua Grecia, se dice que la economía de Grecia se basaba en la agricultura, en la cosecha de trigos, el olivo y la vid, y aparte frutas y hortalizas, como también vivían de la ganadería. Por otro lado, también como otro factor de la economía también era el comercio. El comercio, como la venta de productos manufacturados como las vasijas griegas, artículos de plata y oro y ropa tejidas de lana. Bueno, la vestimenta de la antigua Grecia. Bueno, en cuanto a las mujeres, por lo general vestían como una túnica, en la que se puede hacer de dos tipos, el peplo y el chitón. Y en cuanto a los hombres, sus prendas apenas se diferencian de las usadas por las mujeres. Directamente sobre el cuerpo usan un tipo de quitón o túnica de lana sin mangas, que se sujeta a los hombros con una especie de hebillas o broches. Bueno, aquí vemos los ejemplos como de las vestimentas que utilizaban en ese tiempo. En cuanto a los hombres, las mujeres, los campesinos y los guerreros. Bueno, en cuanto a los aportes de la antigua Grecia, le dice que los
que los aportes de Grecia a la humanidad a lo largo de la historia representaron el nacimiento de conductas prácticas y fenómenos sociales y culturales que hasta el día de hoy persisten. Los descubrimientos y aportes de la sociedad griega han representado uno de los momentos históricos más enriquecedores para el hombre. En cuanto a los aportes más importantes de la historia, tenemos la geometría. Tenemos la geometría considerado como un lenguaje en sí mismo. Las matemáticas se han transformado y es un instrumento esencial para la comprensión del mundo. Personas influyentes en cuanto a las matemáticas tenemos a Pitágoras, Tales de Mileto, Euclides e Hiparco. Otro aporte también es la medicina, y otras ciencias. Se consideran que en Grecia nació el padre de la medicina, Hipócrates, quien fue capaz de cambiar la perspectiva del momento sobre la salud y el cuerpo. Otra de las personas influyentes en cuanto a la medicina está Galeno. Otro aporte es la astronomía. Grecia fue considerada pionera en el campo de la astronomía durante siglos. Fue en un suelo que los hombres miraron al cielo y comenzaron a observar fenómenos que cambiaron su noción sobre su lugar en el universo. Personas influyentes en cuanto a la astronomía está Hiparco, Heráclides y Aristarco. Por otro lado, también otro aporte fue las artes. A la civilización griega se le atribuye la invención y práctica de formas expresivas como el teatro, la poesía, así como la innovación, entre otros como la escultura, la arquitectura y la pintura. En la literatura, personas influyentes está Homero, Safo y Esopo. Aquí habla de la arquitectura. Es como algo extra que era como la topografía. Esta técnica fue un gran descubrimiento de la ingeniería debido a la descripción del terreno que se aplicaba en Grecia. Mira, aquí podemos ver la arquitectura, que los griegos abogaron por la precisión y el trabajo meticuloso a la hora de construir sus estructuras más representativas, como las que ya mencioné anteriormente. Otro aporte también fue la filosofía, el amor por el saber, el conglomerado de reflexiones y observaciones acerca de los asuntos que envuelven al hombre y los relacionan con su igual, con su entorno y con sus dudas. En cuanto a la filosofía, personas influyentes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Una invención de la antigua Grecia fueron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son considerados hoy en día como la máxima cita de competición entre una gran cantidad de disciplinas deportivas que se remontan a siglos de existencia. La concepción de los primeros Juegos Olímpicos nace en Grecia en el año 776 a.C. y estos se realizaron en honor a Zeus. Aportes de ingeniería. Comienzan hacia el año 700 y el periodo desde aproximadamente 500 hasta 400. Se le llama la Edad de Oro. Se le llama la Edad de Oro ya que hubo aportes y avances en el campo de la ingeniería civil. En cuanto a la mecánica fue el primer texto conocido de ingeniería. En este artículo se estudiaban conceptos fundamentales de la ingeniería como la teoría de la palanca. También contiene un diagrama que ilustra un tren de 3 engranes mostrados como círculos, lo que contribuye a la primera descripción conocida de engranajes. Es decir, la ingeniería mecánica es la rama en cuanto a los avances tecnológicos. Un aporte en cuanto a los aportes de las ingenierías de la antigua Grecia. Se decía que en ese entonces pues también estaba como la ingeniería militar,
que uno de los aportes de la ingeniería militar fue el Partenón. Fue la catapulta. El Partenón no, el Partenón es un monumento. Fue la catapulta, que fue como una arma, es como un arma que se inventó en ese entonces. Bueno, aquí tenemos a Platón, que fue una de las personas influyentes en la filosofía. Características de la antigua Grecia. Los griegos surgieron en el patrón de los egipcios en su sistema de distribución del agua e irrigación, mejorando materiales y labor. Otra característica de la antigua Grecia es que los ingenieros de este periodo se conocían mejor por el uso y desarrollo de ideas ajenas que por su creatividad. Los griegos fueron los primeros constructores de puertos y construyeron el primer faro del mundo. Mira, aquí es la catapulta, la que mencionaba anteriormente, que fue creada pues en ese entonces con la ingeniería militar, que en ese entonces existía la catapulta. Su inventor fue Dionisio Siracusa, que vivió en el año 400 a.C. Y pues los Juegos Olímpicos, que ya los mencioné anteriormente. Esto ha sido todo por hoy. Agradezco su atención, profe.